Buenos días, queridos alumnos. Les habla Miss Elizabeth. Vamos a desarrollar el área de personal social. El tema es el siguiente: el surgimiento de las primeras aldeas. ¿Cómo así surgieron las primeras aldeas? Las primeras aldeas surgieron a partir del sedentarismo. Recordemos que antes los hombres eran nómades, iban de un lugar a otro. ¿Pero por qué iban de un lugar a otro? Con la finalidad de alimentarse, o sea, de cazar, con la finalidad de protegerse de las inclemencias del clima, también de recolectar, ¿no? Ellos vivían en grupos, en bandas, ya que mediante ello podían cazar, ya que algunas veces habían animales de gran tamaño. ¿Y qué hacían cuando cazaban? Se alimentaban y usaban las pieles de los animales para vestirse. Ellos no se quedaban en un lugar fijo. Ellos empezaron a construir sus armas con piedras, afilándolas para así de esa forma poder cazar. ¿Y cómo pasan al sedentarismo? Dándose cuenta de que algunos de los animales tenían crías, de que las plantas producían alimentos y esos alimentos que ellos consumían, que era el fruto, tenían semillas o dejaban semillas que ellos podían sembrar y luego cosechar. Así es que aparece el sedentarismo. Vamos a ver aquí qué aldeas fueron las primeras en desarrollarse. Como les había dicho, el cultivo de las tierras y la necesidad de cuidar a los animales domesticados exigió que el hombre viviera en un solo sitio, ya que empezaron a apoderarse de ciertos territorios y empezaron a domesticar animales, hembra y macho, para que estos así pudieran reproducirse. Y es debido a ello que el hombre tenía que quedarse en un lugar fijo. Es así como tuvo que construir una vivienda para protegerse del clima y de esa forma se volvió sedentario. Los primeros vestigios de primeras aldeas es el Cerro Paloma, en Lima. Podemos apreciar que la construcción de su vivienda es en base a piedra y los techos, ¿no?, son hechos de juncos. Pasamos aquí. ¿Cómo eran construidas las viviendas en el sedentarismo? Las viviendas no eran como hoy en día las podemos ver, de material noble. Ellos utilizaban juncos, huesos de animales, utilizaban pieles para construir sus viviendas. Las pieles de los animales que habían cazado, los huesos de los animales de gran tamaño que habían cazado, ¿no? Tenían generalmente una sola habitación, ya que no habían divisiones. Eran hechas de juncos, que son plantas cilíndricas de gran tamaño, color verde y con gran flexibilidad, ¿no? Ahí podemos apreciar las pieles sobre las casas. Las evidencias de las aldeas más antiguas se han encontrado en Chilca y el Cerro Paloma, al sur de Lima. Aquí podemos observar a Caral, que es el centro más importante del periodo precerámico. Caral tenía una forma escalonada y piramidal, pero una pirámide truncada, ya que no terminaba en punta. Se dice que básicamente fue un centro religioso, pero también fue cohabitado, ¿no?, por las sacerdotisas y las personas que vivían en ese lugar. Caral, la primera ciudad de América. Después de muchos años surge Caral, considerada como la ciudad más antigua de América. La construcción de grandes edificios con forma de pirámide es lo que diferencia a Caral de los demás pueblos de su tiempo, pues se necesitó un alto grado de tecnología y de organización social. Como vemos, el espacio es grande. Han ocupado un gran espacio para la construcción de Caral, ya que es una pirámide y tenía diferentes distribuciones. Algunos eran para ser habitadas y otro era como un centro ceremonial para hacer rituales
lo que hoy en día llamamos misas, ¿no? Y vamos a ver la organización social también que tenían. Aquí vemos que Caral es el centro más importante del periodo precerámico. Sus edificios estaban destinados a una función religiosa y en ese lugar se han encontrado restos de tejidos, instrumentos de hueso de pelícano y algunas figuras de barro. Por ejemplo, acá apreciamos algunas flautas hechas de huesos de pelícano, en diferentes figuras. También encontramos cerámicas, ¿no? Algunos rostros que apreciamos en las cerámicas son de las sacerdotisas, sacerdotes de esos tiempos. También vemos su textilería. Acá tenemos un ojo de Dios, ¿no? Que era un ojo de Dios para ellos, y bueno, en la actualidad también vemos ojos de Dios, pero de diferentes y variados colores. Son como amuletos espirituales para las personas. Aquí vemos cestas de la piel de los animales. Vemos aquí otro tipo de amuleto. Y aquí estamos viendo una bolsa hecha de junco. Otro de las aldeas más antiguas y reconocidas es el Templo de las Manos Cruzadas, Kotosh. Este complejo arquitectónico es una de las primeras evidencias de la arquitectura pública. En él se encuentra el famoso Templo de las Manos Cruzadas. Se llama así porque en sus paredes se encontró una escultura que representa las manos cruzadas. Sus edificios están construidos en piedra, aunque por su estructura se alejan del periodo precerámico. Su trabajo sigue siendo rústico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos considerar a Kotosh como parte del periodo cerámico, pero su trabajo aún sigue siendo rústico, o sea, no hubo un mayor desarrollo tecnológico. Podemos apreciar aquí en la imagen la construcción hecha en piedra y las manos cruzadas que se aprecian aquí en la parte baja del lado izquierdo. Estas dos aldeas que hemos presentado, tanto la aldea de Caral como de Kotosh, son manifestaciones de que los primeros hombres ya tenían construcciones y destinadas a ciertos rituales o a cohabitarlas. Ahora, como apreciamos aquí, vamos a desarrollar la siguiente tarea. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se considera a Caral? ¿Cuál es su forma? ¿Qué forma tenía la arquitectura de Caral? ¿Por qué la importancia arquitectónica de Kotosh? ¿Por qué fue importante arquitectónicamente? Recordemos que no perteneció al precerámico, sino al cerámico, pero su arquitectura era rústica. ¿Cómo así surgió el sedentarismo? Eso ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo surge el sedentarismo? Debido a que las personas tenían que quedarse en un lugar fijo para cuidar de sus animales que estaban domesticando, cuidar de su sembrío, ya que en el sedentarismo se desarrolló la agricultura y la ganadería, para también quedarse en un lugar fijo y hacer sus viviendas. ¿Cuál es el centro más importante del periodo precerámico? Ya lo saben. ¿Cómo eran construidas las viviendas en el sedentarismo? Ya hemos visto de qué material eran construidas las viviendas en el sedentarismo. Recuerden, chicos, que no tienen que ilustrar las imágenes que presento en las diapositivas, ya que son de apoyo para que ustedes puedan entender el tema. Solamente copien todo el aspecto teórico y al final pueden coger una de las ilustraciones que se les ha presentado de forma anterior. Gracias.